Hola a todos, buenos días, buena tarde. Saludos desde Madrid, España. Estoy grabando mi ponencia inaugural de Expo Bioterios Hybrid 2025 y ante todo, pues agradeceros esta deferencia que tenéis, esta invitación, porque ya son bastantes años, creo que desde el principio, desde el primer Expo Bioterios virtual de 2020, que vengo abriendo estos congresos que recogen lo bueno y mejor de las ciencias de animales de laboratorio a nivel iberoamericano, latinoamericano, y lo hago con sumo placer. Me hubiera encantado estar con vosotros en Querétaro, pero no ha podido ser. Y tampoco voy a poder estar directamente al tiempo que se va a emitir esta charla porque me coincide con otro evento al cual tengo que acudir. De todas maneras, les agradezco enormemente a Hernán Serna y a Juan Manuel Bahamonde esta invitación y por supuesto no podía faltar. Y aquí me tenéis pues para abrir este congreso, para desearos que tengáis unos días de discusiones muy interesantes, encaminadas a mejorar el bienestar de nuestros animales de laboratorio y a compartir soluciones, estrategias, maneras de mejorar tanto la estabulación, la alimentación, la cría y las diferentes operaciones que hacemos con nuestros queridos animales de laboratorio. Bueno, ya sin más voy a compartir mi presentación. Vamos a ver. Deberíais estar viendo la presentación y fijaros que este año Hernán y Juan Manuel me pidieron que hablara de algo que es muy actual y evidentemente pues no pude negarme, ¿no? Esta es una presentación nueva que no he hecho todavía en ningún momento, en ningún sitio, pero la voy a estrenar precisamente con vosotros. La voy a estrenar en este Expo Bioterios Hybrid 2025 de Querétaro, en México. Y se trata, pues, como ya os podéis imaginar y habréis leído, del uso de la inteligencia artificial en biomedicina. Es decir, para lo que a nosotros nos interesa, experimentación animal. Yo soy Luis Montoliu, trabajo en el Centro Nacional de Biotecnología del CSIC en Madrid, soy su vicedirector y también trabajo en el Ciber de Enfermedades Raras del Instituto de Salud Carlos III, también aquí en Madrid. Bueno, lo primero que tengo que hacer, y creo que estaréis de acuerdo, es declarar que, como no podía ser menos, he usado inteligencia artificial para preparar esta presentación, ¿no? Y esto es algo que casi que nos tendremos que acostumbrar y casi que es una recomendación, un consejo que os doy, porque cada vez va a ser más fácil que usemos alguna de las diferentes herramientas que hay disponibles de inteligencia artificial. No pasa nada por utilizarlas, pero hay que declarar. O sea, lo que no podemos hacer pasar es como trabajo propio cuando el trabajo, cuando los esquemas, cuando la figura, pues resulta que está hecha por medio de alguna inteligencia artificial. Bueno, ¿qué creéis que es la inteligencia artificial generativa? Que es de lo que vamos a hablar, ¿no? Bueno, pues es por lo menos muchas cosas y algunas de ellas las he incorporado aquí. Esto es lo que yo entiendo por inteligencia artificial generativa y que me gustaría compartir con vosotros, ¿no? Ante todo es un algoritmo que maneja grandes volúmenes de datos. Esto es lo que es. Es un programa informático que se ha nutrido de unas enormes cantidades de datos y es capaz de encontrar patrones y es capaz de organizarlos de una forma pues sorprendentemente rápida. Pero lo que tenemos que también tener claro es que las respuestas siguen criterios estadísticos. Es decir, la inteligencia artificial generativa no sabe lo que está diciendo. Lo que sucede es que lo que nos cuenta sigue una estadística de todos los textos del mundo mundial que ha consultado,
de tal manera que, por ejemplo, si tú escribes Estados Unidos de, lo más probable es que la siguiente palabra que aparezca sea América. Sencillamente porque la mayor parte de veces que alguien habla de Estados Unidos, habla de Estados Unidos de América, a no ser que estemos hablando desde México y entonces nos refiramos a los Estados Unidos de México. Entonces, pues también hay que tener en cuenta el contexto. Por eso las respuestas de la inteligencia artificial generativa también tienen en cuenta el contexto, ¿no? No debería sorprendernos. Una cosa que hace muy bien y es que es capaz de sintetizar y de resumir temas complejos, ¿no? Esto quizá es una de las primeras aplicaciones que quien más, quien menos ha hecho, ¿no? Le puedes subir un artículo entero y le dices, resúmeme este artículo en un texto de medio párrafo, media página o de 200 o 300 palabras. Y esto lo hace estupendamente. Y lo hace igual de bien si le dices que te resuma 10 artículos a la vez y también los sintetice pues, en un texto más o menos sencillo, ¿no? En general, las labores de resumen y de síntesis las hace relativamente bien. Ahora bien, nunca debemos olvidar que está programada para responder. Es decir, si no encuentra suficientemente un poder estadístico para tomar una respuesta que sea la que nos vaya a ofrecer, lo que va a hacer es alucinar. Y alucinar en el campo de la inteligencia artificial quiere decir ni más ni menos que comete errores. Es decir, que uno tiene que saber cuando maneja aplicaciones de inteligencia artificial que van a cometer errores, por lo tanto, es importante que usemos la inteligencia artificial desde nuestro conocimiento. Es decir, no le pidamos a la inteligencia artificial que nos resuelva problemas en disciplinas o en áreas que sean muy alejadas de nuestra área de conocimiento, porque no nos daremos cuenta de cuándo esté cometiendo errores y cuándo esté alucinando. Evidentemente, las respuestas también van a depender fuertemente de los datos que se han usado para entrenarla, es decir, de los datos de los cuales se nutre para aplicar todos estos procedimientos estadísticos rapidísimos para intentar generar la mejor respuesta posible. Según la calidad de los datos, vas a tener la calidad de las respuestas. Si tus datos son malos, tus respuestas serán malas. Si tus datos son muy buenos, tus respuestas serán muy buenas. Y finalmente algo que quizá no todo el mundo sabe, pero que tenéis que tener muy claro, que la profundidad y la complejidad de la respuesta va a depender del plan que tengamos contratado. Claro que hay inteligencias artificiales gratuitas que suelen pues, ofrecer unas respuestas relativamente simples, pero si, por ejemplo, le pedimos lístanos la totalidad de las cepas congénicas o las cepas consanguíneas conocidas de ratón, que son muchas, que son centenares, pues probablemente si tenemos un plan gratuito nos va a empezar a listar 10, 15 y va a decir su plan no permite procesar ni ofrecer una respuesta compleja, larga y exhaustiva. Por ejemplo, con una de las inteligencias más conocidas, las diseñadas por la empresa OpenAI, el ChatGPT, pues sabéis que hay una versión gratuita que funciona relativamente bien, pero claro, tiene sus limitaciones que uno puede superarlas pues pagando alrededor de 20 euros o $20 cada mes. Pero ni tan solo esta es suficiente y si uno quiere acceder a una versión más profesional, pues deberá abonar unos $200, unos 200 euros cada mes. Y es obvio que la respuesta que obtendremos de esa inteligencia artificial va a depender del plan contratado. Claro, si yo le pregunto precisamente a esa inteligencia artificial qué es esto de la inteligencia artificial generativa, y se lo voy a preguntar a Copilot. Copilot es la inteligencia artificial que monta Microsoft en sus últimos productos, los que se agrupan con Microsoft 365. Yo no tengo nada que ver con Microsoft, simplemente es una de las posibles que yo podría utilizar.
Y Copilot es el nombre que le han dado pues, precisamente al ChatGPT, que es la inteligencia artificial generativa de OpenAI incluida dentro de Microsoft. Ya sabéis que Microsoft ha adquirido pues un poco menos de la mitad de las acciones de OpenAI, de ahí que OpenAI se esté centrando en Microsoft. Si yo le pregunto a sí misma que se defina, me dice, la inteligencia artificial generativa es una rama de la inteligencia artificial que se centra en la creación de contenido nuevo y original. Utiliza algoritmos avanzados para generar textos, imágenes, música y otros tipos de datos a partir de patrones y ejemplos previos. La inteligencia artificial generativa también se utiliza en la mejora de la creatividad humana, proporcionando inspiración y nuevas ideas. Bueno, pues estaríamos más o menos de acuerdo. Lo que pasa que es una definición relativamente edulcorada de lo que es la inteligencia artificial y probablemente no ha contado pues lo que os he contado yo anteriormente. Ya sabemos ahora lo que es la inteligencia artificial, pero lo que estaría bien es ahora saber lo que no es la inteligencia artificial. No le podemos pedir peras al olmo, como solemos decir en el refranero popular, ¿no? Entonces uno tiene que saber que no es que esté hablando con una cabeza pensante que lo conoce todo y lo interpreta todo. Está hablando con un programa informático que tiene acceso a una inmensa cantidad de datos y que puede procesarlos y puede pues organizarlos de una forma relativamente eficiente. Ahora bien, la inteligencia artificial generativa ni sabe ni entiende lo que te responde. No es consciente de lo que nos está contando porque va creando estas frases mediante procedimientos estadísticos. Por lo tanto, no razona ni interpreta. Tan solo va a procesar datos. No va a responder correctamente si no tiene datos al respecto. Es decir, se va a tener que inventar la respuesta, va a alucinar. Por eso es importante que si le queremos pedir ayuda en lo que tiene que ver con la biomedicina o la experimentación animal, si esa inteligencia artificial no se ha generado, no se ha nutrido, no se ha entrenado con unos buenos datos de diferentes animalarios y de diferentes bioterios, pues no va a responder correctamente. Lo que también tenemos que tener claro es que la salida de cualquier inteligencia artificial generativa no es algo que podamos usar directamente sin revisarlo. No es algo que directamente lo podamos plasmar en un documento y hacerlo pasar como si fuera algo nuestro. Eso sería un fraude, no sería ético, pero es que además de no ser ético puede ser incorrecto. Por lo tanto, tenemos que supervisarlo. Eso también tiene sus consecuencias, porque una inteligencia artificial generativa no va a resolver problemas que nadie antes haya resuelto. Es decir, si no tiene referencias, no tiene de dónde sacar datos, no va a crear datos y si los crea, los va a alucinar, se los va a inventar. Por lo tanto, no va a ser una solución a todos nuestros problemas. ¿Qué es lo que me dice Copilot que no es la inteligencia artificial generativa? Me dice que no es una tecnología que simplemente reproduzca contenido existente sin añadir valor. No se limita a copiar y a pegar información de manera mecánica, tampoco es una herramienta que funcione sin supervisión humana, ya que requiere ajustes y orientación para producir resultados útiles. Además, no es infalible, y esto te lo dice ella misma, ni perfecta. Puede cometer errores y generar contenido inapropiado o incorrecto. Por lo tanto, en negrita, no es una solución mágica que resuelva todos los problemas de creatividad o innovación sin esfuerzo nuestro, de la inteligencia natural. Finalmente, no es una tecnología que opere sin consideraciones éticas, ya que su uso plantea importantes cuestiones sobre propiedad intelectual y responsabilidad. Os recuerdo que esto es lo que me ha dicho Copilot sobre sí mismo. Es de lo que no es la inteligencia artificial generativa. Os voy a recomendar un libro que se ha traducido al español recientemente, se publicó inicialmente en catalán, lo ha escrito Ramón López de Mántaras. Ramón López de Mántaras ha sido durante muchos años el director
del Instituto de Inteligencia Artificial del CSIC. Por lo tanto, es un investigador que sabe mucho de este tema y lleva muchos años, ¿no? Ha escrito un librito que se lee muy fácilmente, tiene 100 capítulos muy cortos, pero cada uno de ellos es una joya, porque nos habla de 100 cosas que hay que saber sobre inteligencia artificial antes de entusiasmarse demasiado, ¿no? Es un libro que os recomiendo. La ética de la inteligencia artificial y la robótica pues está intrínsecamente ligada a cómo vamos a usar pues nuestros algoritmos, ¿no? Este es uno de los primeros robots que alguno quizá lo conozcáis, se hizo en Japón para bancos y para centros comerciales y para museos, se llama Pepper, tiene una expresión amable, tiene esta especie de iPad o tableta para interaccionar, habla diferentes idiomas y resuelve muchos problemas. Esto es lo que diríamos un prototipo de un robot amable. Claro, este otro robot de Boston Dynamics, que se llama Spot, pues ya no tiene esta empatía, ya no tiene esta sensación de amabilidad y genera más susto y más miedo que otra cosa, ¿no? Ahí se pone de manifiesto pues esa dualidad. Este es un robot que puede servir para localizar víctimas que todavía estén vivas después de un derrumbe o después de un terremoto o de un bombardeo, pero también es un robot que puede infiltrarse sigilosamente tras las líneas del enemigo y depositar bombas. Por lo tanto, esa dualidad, ese ejercicio dual bien-mal, también aplica sobre estos robots. ¿Y por qué me refiero a estos robots? Porque en Bioterios ya estamos acostumbrados a trabajar con robots, robots que se programan y que también utilizan inteligencia artificial. Y, por ejemplo, me estoy refiriendo a un brazo mecánico que se encargue de lavar y de rellenar las jaulas con las virutas, de vaciar las virutas sucias, lavarlas, rellenarlas y ponerlas dispuestas para que luego se puedan utilizar. Claro, este es un brazo mecánico adaptado de la tecnología que se usan en las cadenas de montaje automovilísticas y tiene que estar protegido por una jaula porque funciona a gran velocidad y tiene una gran capacidad de arrastre y funciona por coordenadas. Todo tiene que estar en su sitio y todo pues tiene una cierta revisión por mediante cámaras que comprueban mediante sensores si están las localizaciones adecuadas en las versiones más adelantadas, pero puede ser también una herramienta muy peligrosa si por azar entramos dentro de esta jaula cuando está operando y evidentemente un golpe de esta máquina pues puede ser casi irreversible para nosotros. Con lo cual, fijaros que la robótica, la inteligencia artificial, ya la tenemos sin darnos cuenta en algunos bioterios. Claro, la inteligencia artificial la descubrimos todos, pero quiere decir todos los que no trabajábamos en inteligencia artificial en noviembre de 2022, cuando se popularizó una de las herramientas de la empresa OpenAI que se llama ChatGPT, una especie de algoritmo con el cual se podía hablar de todos y cada uno de los temas y que finalmente, como os he dicho antes, Microsoft lo introdujo en sus productos 365 y siguientes en forma de Copilot. Tras ChatGPT llegaron un montón de otras aplicaciones, aquí hay solamente algunas, que son capaces de generar imágenes inventadas o incluso vídeos inventadas o imágenes compuestas o que puedes hablar con ellos, bien sea con dispositivos tipo Alexa o tipo Siri o incluso otro tipo de inteligencias artificiales. Por lo tanto, estamos rodeados de aplicaciones a las cuales les podemos pedir que nos ayuden en nuestro trabajo. ¿Y cuál es nuestro trabajo? Pues en Expo Bioterios, pues nuestro trabajo tiene que ver con los animales de laboratorio, ¿no? Yo le he pedido a Copilot que me generara una imagen de varios ratones de laboratorio usando inteligencia artificial. Fijaros que no parece haber entendido bien lo que yo le estaba pidiendo y lo que veo yo aquí es unos ratoncitos muy monos que están generados por inteligencia artificial y que parecen estar aquí jugando con una serie de objetos que me parecen más de enriquecimiento ambiental que otra cosa.
Pero esto es un ejemplo para que veáis que no siempre la respuesta que uno obtiene se acerca o se asemeja o tiene relación con lo que tú le has pedido, ¿no? Si le pido que me genere una imagen de cómo la inteligencia artificial puede aplicarse a los ratones de laboratorio, pues lo que me va a generar es un grupo de investigadores e investigadoras que están ahí en un segundo plano, y lo que veo en primer plano son aquí estos mismos ratoncitos, pues encima de una serie de gráficos y por supuesto al lado de un microscopio que siempre pues sirve para ilustrar algo que tenga que ver con la investigación. De nuevo, otro ejemplo que nos ilustra que lo que nosotros queremos expresar cuando en un prompt, los prompts son estas peticiones que les hacemos a las inteligencias artificiales, lo que yo le expreso en un prompt no necesariamente esto lo va a interpretar de la manera que nosotros esperemos, ¿no? Estos son ejemplos de las limitaciones de la inteligencia artificial de las cuales tenemos que ser conscientes. Luego tenemos unas aplicaciones que también pueden ser sorprendentes. Este es uno de los libros que escribí hace un par de años sobre enfermedades raras y sobre cómo las familias tienen que llegar a entender por qué su hijo nace con una enfermedad rara. No os voy a hacer propaganda de este libro, simplemente os voy a decir que gracias a un ingeniero de Microsoft que es Julián Isla, y que yo le conozco no por ser ingeniero y experto en inteligencia artificial, sino porque es padre de un hijo con una enfermedad rara, me dijo, vamos a convertir tu libro en una inteligencia artificial residente. Es decir, él tiene acceso a los algoritmos que permiten darle el libro entero a una inteligencia artificial, decirle a esa inteligencia artificial que eso es su universo, y entonces cuando tú empiezas a preguntarle cosas al libro, es como si estuvieras hablando conmigo, porque las respuestas siempre van a ser de conocimientos que están en el libro y solamente de lo que está escrito e incluido en el libro, no de las otras soluciones que estén pues escritas fuera del libro, ¿no? Entonces es una aplicación que permite pues acceder, por ejemplo, a este libro de forma gratuita y sin ningún tipo de problemas. Tenéis este código QR que os lleva directamente a esta inteligencia artificial, que os invito a que practiquéis con ella, o esta URL, este enlace que también nos va a llevar directamente a ella. Tenéis que saber que al menos en Europa, el 8 de junio del año 23, que fue un día antes de que votáramos el nuevo Parlamento Europeo, el Parlamento Europeo pues aprobó la primera regulación, el primer reglamento de inteligencia artificial, lo que se llama la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, que es una ley muy compleja, es una ley que ha pasado por diferentes procesos, porque fijaros que estamos regulando algo que está en franca evolución. De hecho, tiene un calendario de aplicación bastante complejo que empezó en el 24 y que el 2 de febrero, por ejemplo, de este año empezaron a entrar en vigor todas las prohibiciones de los usos inadecuados de los sistemas de inteligencia artificial. Simplemente que sepáis que en Europa esto está ya regulado y que no podríamos y no deberíamos utilizar la inteligencia artificial sin haber pasado por este tamiz, por este filtro y sin haber revisado si estamos haciendo algo incorrecto o algo directamente ilegal. Nature en el año 23 se preguntó cómo esta revolución que representa esta gráfica ascendente, cómo las ciencias computacionales han tomado ventaja y cómo estas inteligencias artificiales pues plantean una serie de retos, ¿no? Tanto positivos, nos permiten computar y calcular más rápidamente, ahorrarnos tiempo, automatizar la adquisición de datos, podemos obtener patrones más fácilmente, podemos escribir código, pero también hay impactos negativos, ¿no? Porque hay patrones que se crean sin que realmente estos patrones tengan ningún significado, o se pueden generar sesgos en función de cómo los datos se han incluido. Si los datos están sesgados, la respuesta también lo estará. Y también se favorece el fraude, ¿no? Porque se puede pues manipular y se puede forzarla a crear
unos gráficos estadísticos que sean imposibles de descubrir como erróneos, pero que sean de datos totalmente inventados, ¿no? A pesar de ello, tiene sus beneficios, es capaz de hacer estos resúmenes, de codificar, de hacer que las tareas administrativas y burocráticas tediosas sean mucho más eficientes, nos puede ayudar a escribir los papers, los manuscritos. Cuidado, ayudar, no he dicho escribir. Nos puede ayudar a corregir, a revisar el inglés a los que no somos angloparlantes y nos puede ayudar en general en nuestra investigación, pero también puede ayudar a proliferar la información inadecuada, puede generar estos errores, estas alucinaciones, puede generar pues plagios, puede ser difícil e impedir que los estudiantes pues aprendan de por sí y puede generar una serie de sesgos que nos lleven a tomar decisiones inequivocadas, ¿no? Si yo le pregunto a Copilot cuáles son las aplicaciones de la inteligencia artificial en biomedicina, en experimentación animal, me dice estas. Me dice análisis de datos. La inteligencia artificial puede procesar grandes volúmenes de datos obtenidos de experimentos con animales, identificando patrones y tendencias que podrían pasar desapercibidos para los investigadores humanos. Bueno, lo compramos. Esto es una aplicación beneficiosa. También puede contribuir al modelado predictivo, ¿no? Los algoritmos de IA pueden predecir cómo responderán los animales a ciertos tratamientos o condiciones experimentales, lo que ayuda a diseñar experimentos más eficientes y éticos, ¿no? ¿Habéis oído hablar de los gemelos digitales? Pues se trata de eso. Se trata de programar algo parecido a un ratón digital con todas las deficiencias y todas las carencias y discapacidades y mutaciones genéticas que sean atribuibles a ese modelo animal y exponerlo a determinados experimentos de forma virtual antes de pasar a realizar estos experimentos directamente en animales, ¿no? Otras aplicaciones que nos dice la propia inteligencia artificial sobre aplicaciones en biomedicina en experimentación animal son las imágenes médicas, ¿no? La IA se puede utilizar para analizar imágenes médicas de animales, resonancias magnéticas, tomografías computerizadas, mejorando la precisión del diagnóstico y el seguimiento de las enfermedades, porque son capaces de descubrir patrones donde todavía el ojo humano no es capaz de detectarlos, ¿no? También pueden automatizar tareas, ¿no? Pueden automatizar tareas repetitivas, tediosas, en el laboratorio, como puede ser la supervisión, el monitoreo de comportamientos animales, en experimentos de largo recorrido de comportamiento, permitiendo a los investigadores centrarse en aspectos más complejos del estudio y también en el desarrollo de nuevos fármacos, ¿no? Puede ayudar a la identificación de nuevos compuestos y a la predicción de su eficacia y seguridad en modelos animales, de nuevo utilizando estos gemelos digitales, acelerando el proceso de descubrimiento de medicamentos. Esto es lo que nos dice Copilot. Pero claro, yo me voy a PubMed, yo me voy a nuestra base de datos de las publicaciones científicas y lo que veo fundamentalmente son artículos que están encaminados a usar la inteligencia artificial en experimentación animal en biomedicina para reducir el uso de animales en investigación. Fijaros algo tan evidente que yo lo descubro simplemente analizando los últimos artículos publicados al respecto. La propia inteligencia artificial no ha sido capaz de detectarlo, no me lo ha incluido entre las aplicaciones a destacar, ¿no? Fijaros que estas herramientas pueden automatizar el seguimiento y el análisis del comportamiento animal, monitorizar, es decir, supervisar indicadores de salud, analizar conjuntos de datos complejos, tanto de modelos animales como de estudios también naturalmente en humanos. Y esto puede conducir a una investigación que sea más eficiente y precisa, reduciendo potencialmente el número de animales utilizados y mejorando la calidad de los datos obtenidos. Y esto estaríamos de acuerdo que es un gran avance si pudiera ser cierto, si realmente podemos caminar hacia ese objetivo, ¿no? De hecho, consultando algunas de estas publicaciones, fijaros que se refieren a el uso importante de la inteligencia artificial para potenciar los modelos de investigación en experimentación animal,
utilizando pues unos procedimientos que no llegan todavía quizá a la inteligencia artificial generativa, que son los procedimientos de aprendizaje mecánico, ¿no? De lo que se llama en inglés el machine learning, ¿no? Fijaros que en la segunda publicación aparece esta perspectiva de utilizar la inteligencia artificial como un reemplazo para experimentos animales en neurología y hable de su potencial, de su progreso y de los retos, ¿no? Estos son más publicaciones relativamente teóricas en las cuales se describe o se discute la posibilidad de que la inteligencia artificial pueda pues, reemplazar los animales. De hecho, en esta segunda publicación aparecen una serie de métodos de inteligencia artificial aplicadas a diferentes problemas de neurología, en los cuales, pues sea con Parkinson, sea con diferentes enfermedades neurológicas que nos permiten, pues, reemplazar modelos animales porque, según dicen, en estos desarrollos se incluyen un volumen importante de datos que nos debería permitir, al menos sobre el papel, pues reducir o hasta incluso reemplazar los modelos animales. Baste decir que estas son publicaciones teóricas, son publicaciones en las cuales se hace un brindis al sol, en las cuales se nos dice que esto puede ser importante. Pero más allá de estas publicaciones, que como habréis visto y os habréis percatado son de revistas, pues no necesariamente de las más conocidas, pues tengo que deciros que esto ya es una realidad. Este es un experimento que se hizo en la ETH de Zúrich, en Suiza, en los cuales unos investigadores empezaron a utilizar inteligencia artificial para recabar los datos de análisis de comportamiento en ratones, y lo que obtuvieron fueron resultados más precisos, incluso después de haber utilizado muchos menos animales. Y esta es una investigación que se publicó muy bien. Se publicó en este artículo, lo tenéis disponible desde noviembre del año pasado. El análisis de ese flujo de comportamiento pues permite detectar pues, fenotipos latentes, en este caso asociados a una serie de problemas neurológicos. Estos investigadores suizos lo que nos demuestran es que se puede hacer investigación de excelencia, de calidad, aplicando inteligencia artificial y reduciendo el número de animales que se incorporan a estos desarrollos, ¿no? Luego tenemos esta otra publicación que me gustaría comentar porque va directo al meollo de la cuestión, a lo que es el tema de esta charla, sobre las aplicaciones potenciales de la inteligencia artificial en las clínicas veterinarias y en la investigación biomédica, ¿no? Y aquí aparecen diferentes ejemplos sobre propuestas que podrían a la corta, a la media o al largo plazo convertirse en verdaderos beneficios para la investigación biomédica, la investigación en modelos animales, ¿no? Fijaros que hablan de pues, toda una serie de posibles aplicaciones en veterinaria y en biomedicina. Para empezar, diagnóstico de enfermedades. Es lógico, si la inteligencia artificial es capaz de computar y de tener acceso a grandes bases de datos, pues le va a ser mucho más fácil detectar y diagnosticar la enfermedad que afecta a nuestro modelo animal. La monitorización, supervisión de zoonosis, muy importante, ¿no? Como la que acabamos de pasar, la COVID-19, que acabamos de pasar, asociado con la epidemiología y la vigilancia de estos temas, ¿no? El desarrollo mismo de los modelos animales, ¿no? Lo que os he dicho antes, esta creación de gemelos digitales, que son unos ratones virtuales, que en principio los podemos hacer tan complejos como seamos capaces de hacerlos, con toda la información genética, información metabólica, información comportamental, y una vez los tenemos, los podemos exponer a diferentes retos, a diferentes experimentos, ¿no? Incluso procedimientos de granja, ¿no? Procedimientos en los cuales pues quizá nos pillan un poquito más lejos a los experimentadores biomédicos, pero en una granja el seleccionar el semen más adecuado, por ejemplo, para inseminar vacas para que continúen dando leches y terneros, pues va a ser muy importante
pues incluir toda la información de esa hembra receptora, del macho que se utilizó para obtener esas muestras de semen y cuál puede ser la mejor combinación entre ellas, ¿no? La evaluación, el tratamiento y la valoración del paciente, claro, en este caso refiriéndome a los animales como pacientes, ¿no? El hecho de poder hacer pues, cirugías invasivas de una forma mucho más precisa, ¿no? Respetando a los tejidos blandos y haciendo pues, unos procedimientos quirúrgicos mucho más precisos, ¿no? O investigar en resistencia a antibióticos o en cáncer, o en desarrollo de vacunas o en la investigación en productos naturales hasta qué punto estos pueden ser más o menos útiles, ¿no? Fijaros que de arriba abajo, arriba tenéis un esquema en el cual pues casi que los métodos tradicionales, incluso usando diferentes robots, manos robots, pues en definitiva estábamos probando pues moléculas individuales de una a una, mientras que utilizando los modelos de predicción por inteligencia artificial, pues no tenemos que probar de una a una, sino que el docking, esa encaje entre dos moléculas, si se interaccionan, si encajan bien o no o mal, puede hacerse de forma virtual sin necesidad de hacerlo de forma directa, ¿no? El proceso de los datos genéticos abajo en la caja B, pues puede ser muy tedioso y puede ser muy complejo. Mientras que si nuestra información genética, por ejemplo, si hemos obtenido un genoma completo, ¿no? Cómo procesamos el ensamblado de ese genoma completo, pues lo podemos hacer directamente con estas herramientas de inteligencia artificial. Lo mismo con la toma de imágenes médicas, ¿no? Bien sea a través de un imán de resonancia magnética, bien sea a través de algún procedimiento PET o algún procedimiento radiológico o un procedimiento basado en alguna tomografía axial computarizada que nos permita obtener imágenes que puedan ser diagnósticas. Podemos pasarnos todo el tiempo del mundo observando la imagen obtenida por el equipo o se la podemos dar a una inteligencia artificial para que la compare con millones de imágenes parecidas y nos obtenga pues, un resultado de una forma mucho más eficaz. De hecho, esta última publicación lista toda una serie de herramientas informáticas que ya están disponibles, herramientas que uno puede utilizar para predecir pues, la interacción entre huéspedes y patógenos, para predecir cuáles, por ejemplo, cuáles son los bacteriófagos que van a infectar a nuestras bacterias de elección, si estas bacterias se han vuelto resistentes a los antibióticos y no tenemos otra manera que utilizar fagoterapia para eliminarlas y muchas más aplicaciones que tenéis aquí listadas. Van asociadas con el enlace correspondiente para que podáis pues, probarlas o podáis pues, analizarlas según como vosotros queráis, ¿no? También podemos aplicar la inteligencia artificial en lo que sería la investigación preclínica, ¿no? La investigación precisamente con modelos primero celulares y luego con modelos animales. Y esto de nuevo es una publicación reciente de mayo de este año donde nos habla tanto de los gemelos digitales, que ya os he hablado en un par de ocasiones en esta charla, como de los órganos en un chip, ¿no? En los cuales se pueden reproducir en las posiciones anexas de una placa de 100 o de 96 o de muchos más pocillos, se pueden incluir pues, estos organoides o estas células derivadas de cada uno de estos órganos para hacerles preguntas que sean más complejas, ¿no? Ese gemelo digital nos va a permitir simular muchas más condiciones potencialmente patológicas para ese animal sin poner en riesgo al animal y sin necesidad de utilizar los animales, ¿no? Por eso el laboratorio del futuro, según hablan en diferentes publicaciones, en el laboratorio del futuro tenemos que esperar que el impacto de la inteligencia artificial sea importante en investigación biomédica, ¿no? Quiero terminar con un
con un toque de atención, porque supongo que os habréis dado cuenta de que os he presentado este seminario de una forma prudente y escéptica. Y estas son dos recomendaciones que quiero que no abandonéis en los próximos meses o años, porque uno no tiene que quedar omnibulado, no tiene que quedar absolutamente anonadado por la inteligencia artificial, pues porque sí que nos puede ayudar a reemplazar, a refinar y a reducir el uso de animales en investigación biomédica, por lo tanto nos puede ayudar a cumplir con la legislación y los preceptos de bienestar animal, a que nuestra investigación sea más ética y fijaros, los diferentes análisis o beneficios que podemos obtener, por ejemplo, en investigación farmacológica, pues ya los he mencionado antes, ¿no? Y aquí nos vuelven a aparecer, ¿no? El descubrimiento y el desarrollo de medicamentos, la generación de estos gemelos digitales y hasta de los modelos animales para una determinada investigación de una enfermedad o de una patología para la cual no había un modelo animal, nos puede ayudar. Y los modelos de órgano on a chip, ¿no? En los cuales los diferentes órganos se utilizan, se imprimen o se incluyen dentro de una serie de placas para poder evaluarlos en paralelos. Lo que pasa que también tenemos limitaciones, ¿no? Y antes de hablar de las limitaciones, deciros que también podemos hacer evaluaciones de toxicidad. Si somos capaces de programar esas propiedades químicas y las consecuencias tóxicas de la exposición de fármacos a diferentes animales, pues incluso algunas de las evaluaciones de toxicidad tarde o temprano se acabarán haciendo directamente, se acabarán haciendo pues utilizando inteligencia artificial. Lo que pasa que, como nos dice aquí en esta segunda caja de texto, tenemos muchas limitaciones a la hora de crear datos digitales, ¿no? Por ejemplo, tenemos muchos más datos de modelos animales que tenemos de pacientes humanos. Por lo tanto, los gemelos digitales de nuestros animales de laboratorio siempre van a ser mucho más complejos y seguramente más cercanos a la realidad que los gemelos digitales humanos de los cuales tenemos una cantidad de datos mucho más limitada, ¿no? De hecho, uno de los autores de este último estudio lo resume de esta manera y he pensado que sería pues, seguramente una de las mejores maneras de acabar este seminario, ¿no? Algunos pueden ver que la inteligencia artificial va a ser la solución para los desafíos en investigación y para el eventual reemplazo de los modelos animales. Pero no es el caso. Cuidado, no nos dejemos llevar por las ilusiones. El mayor obstáculo que tenemos actualmente es la replicación completa de la biología humana. No somos capaces de reproducir todos los aspectos fisiológicos y patológicos que ocurren en un ser vivo, en particular en un ser humano. No somos capaces de replicarlos en un gemelo digital humano, ¿no? Porque necesitamos esa gran cantidad de datos, ¿no? Y esa gran cantidad de datos las podemos tener solamente a partir de utilizar modelos complejos. Y los modelos complejos que tenemos en la actualidad son los modelos que usan precisamente los animales de laboratorio. Los animales de laboratorio los podemos a su vez intentar reducir e intentar progresivamente reemplazar para los propios experimentos en animales utilizando inteligencia artificial. Pero si lo que queremos es utilizar modelos animales para investigar su posible traslación y para investigar sus aplicaciones en biología humana, no estamos ahí. Por lo tanto, quedaros con el mensaje de que la inteligencia artificial puede hacer muchas cosas, pero por el momento no va a reemplazar los modelos animales, aunque sí puede acabar reduciendo el uso de los animales
en investigación. Conclusiones para llevaros para casa, ¿no? En tres mensajes que creo que resumen bien todo lo que os he ido contando, ¿no? Quizá la inteligencia artificial nos ayude en nuestra investigación biomédica con animales de experimentación. Primer mensaje. Segundo mensaje, quizá la inteligencia artificial nos permita optimizar experimentos y reducir el número de animales utilizados. Y tercero, pero de forma más importante, seguiremos por el momento necesitando experimentar sobre animales vivos, sistemas complejos, mientras no haya sistemas alternativos que permitan dejar de usarlos, ¿no? Para terminar, le he pedido a Copilot que imagine un futuro en el cual ya no se utilicen animales de laboratorio y se utilice todo a partir de la inteligencia artificial. Y le he pedido que me genere una imagen que sugiera el posible reemplazo de animales de laboratorio por experimentos que usen inteligencia artificial. Y hombre, de todas las imágenes que le he pedido generar, pues seguramente esta sea la más cercana a la realidad que nos imaginamos. Vemos un grupo de investigadores e investigadoras trabajando y vemos que están pues mirando una gran pantalla donde se simulan moléculas, donde se simulan diferentes especies animales, diferentes órganos o células en cultivo y que en principio ninguno de estos animales existe, sino que son los gemelos digitales, son producto de la inteligencia artificial. Bueno, espero que os haya gustado este seminario. Es un seminario nuevo, es un seminario que he intentado mantener la prudencia y contaros sin paños calientes, contaros exactamente lo que puede y lo que no puede hacer esta inteligencia artificial. Por lo tanto, espero que este sea un seminario que tendremos que ir actualizando a medida que vayamos aprendiendo y vayan apareciendo nuevos usos de la inteligencia artificial, pero espero que al menos nos sirva para saber dónde estamos hoy en día, dónde estamos en junio de 2025 en este Expo Bioterios Hybrid 2025 en Querétaro, en México. Os deseo un estupendo congreso, que disfrutéis, que discutáis de muchos temas. Seguro que me enteraré del éxito de este Expo Bioterios a través de Hernán o de Juan Manuel o de cualquiera de los demás asistentes. Un saludo fuerte os envío desde Madrid, desde España.